relajados, que no tenemos ni falso inicio hoy. Échate un chiste, Holman, por lo menos. Échate un chiste para comenzar. Nos gastamos todos los chistes antes de la grabación. Sí, Yo les dije que Cayetanos, hermano. Y apenas Holman le da por grabar. Ay, sí. Uno pastuso, César, un chiste por allá. Algo. Un chiste de pastusos. Puro chiste inocente ahí, que estaban dos arbolitos de Navidad ahí tomando aguardiente y de pronto ¡pum! Se cae un árbol. Uy, ¿qué le pasó, parce? Uy, no sé, se me fueron las luces. Cualquier cosa, Holman. Hola, estás escuchando Pildo Geek con Juan, César, Holman, Fernel y Gonzalo. Muy buenas noches y bienvenidos a Pildo Geek. Estamos nuevamente acá con nuestro querido Holman, nuestro querido profe Gonzalo, que aún lo sigue buscando la fiscalía, y por ahí está conectándose César. César, ¿nos escuchas desde por allá desde el Putumayo? Hola. Bueno, yo creo que desde la selva amazónica, con gusto. Ahí está con señal intermitente. Y viene la patadita de la buena suerte. Comencemos. Bueno, ¿cómo están, muchachos? ¿Bien? Bien. Excelente. Viernes de puente. El público no lo ve, si lo quieren ver lo pueden ver en YouTube. Ahí está el profe Gonzalo dando ejemplo a sus estudiantes con una pola que está promocionando, nuestro patrocinador oficial. Ay, antes ustedes están esqueados, hermano. Yo con cafecito nomás y César con agua. Agua con gas ahí, Bueno, hoy vamos a hablar de una serie que se estrenó en Netflix, que se llama Edén, una serie que, digamos, hay un revuelo en internet. Hay unos que les gustó, hay otros que no, pero la calificación siempre es positiva. O sea, a pesar de que la serie no convenció a muchos, siempre le sacan algo positivo a lo que vieron en televisión. Yo hago parte de los que no es que me haya tramado mucho, que me haya encantado, pero sí hay ideas buenas, pero hoy vengo para que Holman, Gonzalo y César me convenzan de que es una excelente serie. De pronto me hagan dar cuenta de cositas que no vi. Y de pronto ellos digan, no, es que no te fijaste que el robot representaba la escasez de conocimiento del ser humano, cosas filosóficas por el estilo. Entonces yo quiero que Holman nos haga una introducción a la serie y nos diga por qué es buena, por qué te gustó tanto. Bueno, pues yo debo decir que primero que todo no soy fan del anime. No quiere decir que no me guste, sino que pues no soy fan, no me considero fan del anime, pero pues me llama mucho la atención, lo respeto como muchas de los otros contenidos, como por ejemplo los videojuegos de Final Fantasy, juegos de RPG, los de Castlevania y demás, que aunque no son de mi agrado, pues los respeto y los admiro de cierta manera en muchos de sus componentes. Pero pues esta serie, este anime, que es bien cortico, porque apenas tiene 4 capítulos en la primera temporada, pues digamos que en la parte moral me tocó mucho. Además porque habla de unas fibras como muy particulares, muy enfocadas al tema de la paternidad y muy enfocadas a lo que es la humanidad. ¿Qué pasaría si la humanidad ya no existe y qué pasaría en un entorno totalmente controlado por máquinas? Además, el tema del Edén lo hacen muy alusivo al tema de la Biblia. Incluso me llama mucho la atención que como la vegetación y el eje central de la película son manzanos, que pues en la Biblia también está la parte de los árboles de la manzana, y como que todo el tema del Edén en la Biblia giraba alrededor de ese árbol. Entonces, la serie, digamos que lo que nos han mostrado como el protagonista principal hasta el momento es esta niña Sara, que es una huérfana en un mundo donde no existen humanos y donde sus padres son robots cuya única función es mantener el ecosistema y la tierra
en un perfecto equilibrio. Entonces, digamos que eso es como la sinopsis de la serie, y pues lo que más llama la atención es como esa dualidad moral que demuestran los robots al saber que ellos tienen unas directrices que cumplir y deciden no hacerlo por cuidar a la niña. Entonces eso digamos que es como lo que más llama la atención de la serie. De pronto porque yo no soy papá, no me dio las fibras, puede ser. Igual ahora escuchamos a Gonzalo. Es posible. Pero lo de las manzanas me llama la atención porque es un error que cometen muchas personas porque en la Biblia no menciona manzanas en ninguna parte. Ahí les dejo el tip curioso para que lo vayan a buscar. Ah, sí, dicen el fruto. Es un fruto, sí. Ajá. Gonzalo, La gente- cuéntanos. ¿Cómo te A fue ver. a vos que no sos papá? Por lo menos no reconocido. Ahí sí no sé. La fiscalía lo sigue buscando. No, yo hubiera dejado a la niña ahí para que me meto en problemas, hermano. Me desprograman. No, mentiras. No, pero sí me parece muy interesante. Y lo que comentan sobre tomar decisiones por el cariño de la niña, aunque pues ahí hay un conflicto en la programación, porque pues digamos, está el conflicto de que ellos tienen que reportar algún daño, pero pues igual hay un fallo en el sistema, y es que los mismos robots están dañando a otros robots o los están reboteando. Entonces pues ellos tienen el miedo de que tampoco quieren ser reboteados, ¿sí? Entonces sí hay un cariño, pero desde la lógica de la programación uno entendería la decisión moral que ellos tenían que tomar entre ser reboteados con la personalidad que ellos habían alcanzado a tener, o pues o dejar o hacer lo correcto y entregar a la niña a las autoridades robots. No sé cómo llamarlos Al ahí. bienestar familiar robótico. Algo así. Y César, nuestro ingeniero ambiental, yo creo que César tiene mucho tema también ahí para hilar. ¿Qué tal? ¿Qué tal la serie? Me pongo en el lado suyo, no me impactó tanto, ¿no? No me impactó tanto porque deja muchas ideas en el aire, no profundizan, no detallan desde el inicio, ¿no? Pues empieza con una escena de acción que dije, no, esto va a ser como un anime que yo miré que era Furikuri. Este empieza excelente, se va a mejorar, y cuando empiezan a filosofar dejan muchas cosas en el aire. No sé si será para de pronto promocionar la segunda temporada o el autor lo hizo intencionalmente, pero en esa partecita no me gustó. Me gustó la idea que yo siendo, como dice el Ferney, yo siendo de otra gama de la ingeniería, yo no ahondo en detalles lo que es la tecnología y tal cosa, pero me gustó la idea de que en base a los principios de la robótica, los robots tienen sentimientos con los humanos, o sea, de cuidado. Entonces me preguntaba qué pasaría si ese fuera posible, que como comúnmente, pues más adelante lo voy a ahondar ese temita, pero me gustaría saber cómo me aclaran ustedes ese tema, que ustedes conocen más del... De hecho, podríamos empezar a tocarlo porque es con lo que empieza la serie, ¿no? Está muy basado en las tres reyes de la robótica de Isaac Asimov. Solo cambia una, porque me fui como a averiguar cuáles eran para acordarme y las comparé, y la única diferencia es la cooperación. O sea, lo que le mete el autor a esta obra es que una de las reglas es que los robots cooperen entre sí y se autorreparen entre ellos. Las otras, que es como, por ejemplo, no hacerle daño a un humano, está muy basada en Isaac Asimov, y la otra que tampoco un humano puede darle la orden a un robot que le haga daño a otro humano, ¿sí? O que en esta serie le dicen que el programador, no llaman el humano, sino el programador. Lo que veo que le agregan, o el valor agregado es eso, es que trabajen en conjunto los robots, y se ve mucho, por ejemplo, cuando los dos robots deciden ser papás sin tener un género, o uno lo llama papá y a otro lo llama mamá. Entonces, no sé cómo vieron ahí esas reglas de la robótica, solo con un cambio crearon una historia nueva. Pues pasa algo similar como en Yo Robot, ¿no? Porque pues en Yo Robot también hacen mucha alusión a esas tres reglas y muestran cómo la IA de esa película decide romper las tres reglas porque determina que es la única manera de preservar a los humanos. O sea, hago una cosa atroz por un buen final. En esta, digamos que ellos, por encima de su bienestar, deciden salvaguardar a la niña,
Y hay algo que me llama mucho la atención y es que no son los únicos, o sea, fuera que ellos fueran los primeros porque conocieron a la niña y fueron los que se la encontraron, pero ya existía un grupo de robots, que es lo que muestran en el primer episodio, que tenían como esa adoración o como esa fascinación por los humanos. Y ellos incluso dicen, vamos y les preguntamos porque no tenemos ni idea de qué hacer. Entonces entraron en ese vilo y cuando llegaron allá a revisar, se encontraron que las otras máquinas, las que no querían saber nada de los humanos y que querían que todo funcionara de acuerdo a las normas, estaban apresando a esos robots y entonces les tocó tomar la decisión de rompan las antenas, corte cualquier conexión con el Eden 3 y vámonos. Y se encontraron con otro grupo de robots que también tenían teorías sobre los humanos y demás. O sea, es como lo que mencionaba Gonzalo la vez pasada, como los arqueólogos tratando de reconstruir lo que fueron las civilizaciones anteriores y como esa fascinación y como esa teoría que incluso ellos dicen es que los programadores que en ese momento hacen alusión como los dioses fueron los humanos. Entonces, ¿por qué no entenderlo si tenemos uno acá? Es como si, oiga, nos encontramos a Jesucristo otra vez ahí tirado debajo de un árbol y nos lo han nombrado toda la vida, pues venga, miramos qué pasa. Entonces, yo lo vi de esa manera. Nadie se dio cuenta, ahorita que hablas del árbol, en el budismo creo que es que según las creencias de ellas, Buda está bajo un árbol, ¿no? Había caído en esa imagen. Y él renace siempre en un bebé. Esa es una encarnación. Apenas caigo en cuenta. Adicional que me llama mucho la atención que la serie también toca muchas de las condiciones que los robots heredan de los humanos, porque estos que piensan diferente, yo tengo que adoctrinarlos porque ustedes están equivocados. Pero, oiga, ellos no se detienen a pensar que de pronto los equivocados somos nosotros. Entonces, o que no hay un blanco y un negro, así como siempre hemos mirado a otros lados, hay como una esquela y una rama de grises. Entonces, yo lo vi de esa manera y eso fue lo que personalmente me gustó mucho. Como ese argumento de, oiga, ¿qué pasó con los humanos? Y es que no se acabaron ayer, o sea, se murieron hace 1000 años. ¿Y de dónde salió la bebé y demás? Entonces, eso me llamó mucho la atención. No, y a mí me encantó, y no sé la opinión de Gonzalo, el enemigo. Es el enemigo que cuando dijo es que los humanos son esto y lo otro, dije, él tiene la razón. O sea, él está justificado. No sé, Gonzalo, ¿qué opinión nos puede dar sobre la ideología del enemigo? No, sí, o sea, digamos, yo también le doy la razón al enemigo, es decir, la humanidad ha cometido muchos actos y ellos mismos se están autodestruyendo, y si la conclusión, digamos, de la historia es que simplemente están salvando la humanidad porque ella misma se destruyó, uno dice, pues sí, uno lo pensaría varias veces. Sin embargo, pues cuando yo vi el final, porque yo pensé que en la cápsula iban a haber personas adultas mayores. Pero pues más adelante. No, sí, pero pues es que ahí entra la parte. Todo el podcast la parte del villano. Spoilers en este momento. Por eso que luego editamos. Alerta spoilers. No, o sea, no sé, ese es como el conflicto moral gigante. O sea, él tenía un desprecio por la humanidad, pero amaba a su hija pequeña, y pues él era el responsable de salvar un montón de infantes. Entonces, no sé, yo creo que la decisión, o sea, pues si hubiera estado en mi lugar, de pronto no hubiera sido lo mismo si hubieran sido adultos a que si hubieran sido niños, porque digamos, los niños, pues es una esperanza, y si yo voy a ser como ese padre de esos niños, pues yo veo es una oportunidad de cambio. Pero si ya son adultos corruptos de una sociedad que se autodestruyó, ya qué carajos. Que de hecho al final el enemigo le dice qué piensas hacer, ¿no? Con este nuevo mundo perfecto y los humanos, que es la pregunta que le hace a Sara. Y esa pregunta, o me gustaría más como que César nos ayude en ese tema, porque por ejemplo ahora en la pandemia se vio, nos encerraron a todos
y se miraban ya los nevados, se miraban animales por fuera, los delfines volvían, las ballenas todas tranquilas. Y yo por eso dije, no, el enemigo tiene razón. No sé, César, desde su punto de vista ambiental, y dijimos que no íbamos a ser moderadores, pero como que me convertí en uno. Igual si tienen ideas, suéltenlas como para no dirigirnos. Sí, fresco. Pero igual dale, César. En esta cuestión, esta serie más lo miraba la intención del doctor en un inicio como la preservación de la raza humana, no más que el cuidado del medio ambiente y todas esas cosas, ¿no? Necesitaban el medio ambiente, un ambiente restaurado y toda esa parte, sí es necesario. Pues en ese sentido, la serie la plantea bien esa teoría, que el humano tiene que cesar toda actividad sobre la faz de la tierra para que ésta se restaure. La pongo con un ejemplo más práctico, ¿no? A un campesino, cuando va a cultivar una tierra, le ha estado explotando el suelo, la hectárea de suelo le está explotando por unos 10 años. Cada vez el suelo va perdiendo su productividad. ¿Cuál es desde la ingeniería agroforestal y todas esas partes, agrícola y todo eso, qué es lo que le recomiendan al campesino? No, pues hermano, déjelo 1 año, 2 años, que el suelo se restaure naturalmente y luego ya le va a empezar a producir. Lo mismo pasa con todo el planeta. La solución final sería, pues según como lo plantea la serie, que los humanos hacen todas las actividades. Es algo imposible simplemente con la teoría que pone en la serie, que es hacer invernar a poco de humanos. Y como se adelantó Gonzalo, y yo ya no les hago spoilers, la única esperanza, si se dieron cuenta, que parece que en las cápsulas, ojalá nos aclaren en la segunda temporada, que es solo preservar a los infantes, porque ellos tienen ideas de inocencia, en las cuales se lo puede educar a un niño, desde la rama de la pedagogía, pues que nosotros entendemos, ¿no? Y en esa partecita, pues sí me gustaría que me ayuden en esa parte, como es posible crear una humanidad nueva dejando solo a niños. Esa es una duda que me presentó la serie. Uy, pues digamos, ahí vemos alto, o sea, ahí es muy difícil porque primero, ¿quién le va a enseñar a esos niños cómo hacer lo correcto? Los robots ni siquiera acordaban que existían los humanos y algunos están estudiando cómo es decir, si vamos a reconstruir la sociedad por lo que arqueológicamente fuimos, no es como un buen referente porque vamos a encontrar muchos errores en el camino. Y tenemos 2 personas que pueden enseñar elementos humanos, que es la niña que fue criada con robots, pero nuevamente, ella, o sea, mejor dicho, la humanidad aprendemos de la misma historia, ¿sí? El que no conoce su historia no es capaz de aprender de sus errores, pero ella no conoce nada de la humanidad. Y el único que sí que conoce de la humanidad y conoce historia y conoce de todo lo demás, tiene unos problemas mentales, emotivos y psicológicos tan profundos que estuvo a punto de matar a toda la humanidad. No sé qué tan buen pedagogo pueda llegar a ser ese robot, que fue el que al final se convirtió en el perrito. Entonces, no, la humanidad va a seguir siendo una embarrada en esa serie. Pues digamos que yo lo veo por el lado que yo no me esperaba realmente que fueran solo niños. Y eso fue algo que me sorprendió y me sorprendió con agrado. Porque uno decía, incluso cuando el doctor está hablando con esta IA, con la que estaba encargada de monitorear la hibernación de los humanos y que todo se empezara a restaurar, él le decía que estaba teniendo muchos problemas porque todo el mundo quería entrar a participar de ese proyecto, del Edén. O sea, como que todo el que tiene plata y todo el que cree importante y todos los políticos y los de siempre son como los que se querían meter allá. Y él no estaba tan de acuerdo con eso y tenía como ese problema también de que, oiga, yo no lo quiero hacer porque vamos a darle un respiro a la tierra para que en unos años después se vuelvan a salir los mismos con el mismo pensamiento, con las mismas creencias, con lo mismo, a hacer lo mismo, porque eso no va a cambiar. Entonces, eso me gustó mucho y me sorprendió bastante de la serie. Algo que también me llamó mucho la atención es que ningún robot hablaba otro lenguaje que no fuera el droide hasta cuando escucharon a la niña hablar. O
sea, ellos estaban ya programados y precondicionados que incluso ellos mismos se lo explican a uno, porque uno no se da cuenta, uno está metido en la serie y de un momento a otro los empieza a escuchar hablar y a uno le parece muy normal, pero ellos son los que le dicen a uno, no, es que nosotros no conocemos, o sea, tenemos el lenguaje en nuestra memoria y tenemos toda la información habida y por haber referente a la historia de los humanos, pero nunca la hemos usado porque nunca hemos interactuado con un humano. Entonces, de ahí empieza como todo ese tema. Incluso ellos empezaron, yo me imaginaba, y lástima que no está Juan, porque yo me imaginaba a Juan como ese robot ahí ahorita con la niña, porque eso le pasa a uno de papá primerizo, uno no sabe ni qué hacer, se le para una mosca a la bebé y uno dice, miércoles, le va a dar sarna, le va a dar sarampión, le va a dar nuche, no sé, cualquier vaina esa le va a dar, que la niña se queja o se tose y mejor dicho eso le duele a uno todo. Entonces yo veía a los robots en ese plan y yo decía, pues pucha, es que es así, o sea, la gente cuando no está preparada, incluso uno de adulto nunca está preparado para enfrentarse a lo que implica cuidar a un niño. Ahora, ¿qué será los robots? Que ni siquiera están programados para eso. Tienen toda la información habida por haber referente, pero ni siquiera saben cómo usarla. Y aún así les fue bien, que eso fue lo más duro de la serie. O sea, ese choque sentimental que ella tiene con eso. Además que en el último capítulo se da uno cuenta que la nena ya empezó con un dolor muy bravo porque le perdió a sus papás robóticos y se dio cuenta por la grabación que tenía papás reales y también los perdió. Entonces, esa parte, como ese toque tan moralista y tan fuerte, me gustó mucho. Y lástima que no está Juan, porque yo quería preguntarle si se sintió identificado con esos robots, porque en algún momento a mí me pasó. Es más para más de padres. Sí, o sea, tiene mucho de eso, tiene mucho de empatía, de esos sentimientos, de uno llegar a decir, oiga, incluso yo me acuerdo que en la película de Terminator, en la 2, hay una frase que jamás se me podrá olvidar, cuando Sara... Ah, no. No, esa no. Hay un par de frases que dice ahí que cuando él ve a los niños jugando con armas, que él le dice a John Connor, está en su naturaleza destruirse. Y la otra frase, que es bastante dura y es una crítica bastante fuerte que hace la película, es cuando Sara habla con el mexicano y le dice, entre todos los posibles candidatos que yo pude tener como padres para John, esa máquina fue la única que dio el ancho. Hablando del detalle de que habla Holman de cómo fueron hechos los robots, no solamente con la voz, porque la voz que le dan sí es muy chévere. Yo que trabajo con procesamiento de lenguaje natural, así habla un robot, o sea, tiende a imitar al humano, pero se nota que es muy ficticio. Pero no sé si se dieron cuenta que el enemigo tiene unos, no sé si llamarlo gestos, un lenguaje corporal diferente a los otros robots, ¿sí? Que eso fue, y yo creo, bueno, no sé si voy a dar spoilers o no, pero creo que fue lo que César también le permitió decir, es que la serie es muy predecible, porque él, a diferencia de otros robots, tenía un comportamiento o unos gestos muy humanos. De hecho, por ejemplo, había gestos de rabia donde movía las manos o se tocaba la cara, la mano tocaba la cara, que son gestos muy, muy humanos que los otros robots no los hacían, que luego, obviamente, al final les explican por qué. Si no la han visto la serie, les recomiendo que la vean. Pero me gustó ese detalle que habla Holman, que tienen en cuenta cómo debería comportarse un robot y eso le hace permitir al enemigo sobresalir sobre ellos. Y hablando un poquito de la animación, porque ahí escuché a Holman, no sé si Gonzalo piensa lo mismo, que le gustó mucho la animación. ¿Qué es eso? ¿Un 3D, 2D? ¿Qué sería eso, Gonzalo? Eso fue desarrollado completamente con 3D y se le aplicó lo que se le llama como un sombreado cartoon, en donde esos elementos, a pesar de ser un 3D, se ve completamente plano. Y eso es algo que, o sea, nuevamente, yo no soy fanático de anime, pero por casualidad de la vida tuve que ver un anime que era de un niño pianista. Y bueno, la animación en sí es completamente 2D, pero la parte de las manos cuando toca el piano
era un rigging completamente de las manos, o sea, realmente era una captura de movimiento 3D para hacer toda la sensación y el realismo de una persona tocando el piano perfectamente súper bien, con todas esas sutilezas. Y pues esa técnica de animación fue la que se utilizó para esta serie, lo cual pues visualmente es genial, es decir, incluso me gustó cuando la niña era niña, bebé, que se notaba mucho que cuando ella se golpeaba o se mareaba le salían los ojos de anime, pero se notaba que era una textura puesta, pero igual pues estéticamente se veía interesante y se veía chistosa. No sé, Holman, por qué decías, porque en el chat nos escribías, la animación me gustó bastante. Lo que pasa es que lo que dice Gonzalo, eso es una técnica que están usando mucho ahorita, incluso lo están usando mucho con motores de desarrollo de videojuegos. Y es una técnica que es muy difícil, porque, digamos, en los entornos 3D, o usted tiene 2D, o tiene 3D, o tiene algo que se llama el 2.5, que es cuando yo entremezclo elementos 3D con 2D. Pero aún así se sigue notando demasiado el tema. Pero las nuevas técnicas que están empleando me parecen geniales, porque si ustedes miran los fondos, los escenarios del anime, uno los ve como 2D, la animación tradicional tipo Sailor Moon, tipo No, yo creo que sí eran Samurai 2D. X, ese tema, pero toda la animación de los personajes es en 3D, y lo que dice Fernet y Gonzalo es cierto, hay momentos en que se nota muchísimo, cuando ella lloraba, uno notaba que las lágrimas eran partículas en 3D y todo el tema. ¿Qué es lo gran difícil de hacer de eso? Les están aplicando unos shaders que esos son como unos algoritmos matemáticos y que tienen que ver con temas de tratamiento de matrices y demás, de cómo la luz incide sobre las texturas y sobre los modelos. Y básicamente lo que hace el shader es que para hacer que los elementos se vean planos, o sea, se vean como 2D, durante el renderizado, el motor lo que hace es eliminar esos polígonos, o sea, literal elimina esa malla, aplana el tema y hace un recálculo de la luz y de las sombras para hacer que los colores se vean de esa manera y que uno lo vea como un 2D. Hay un juego muy famoso que se llama Guilty Gear, que incluso está hecho en C++, la primera versión, y todo el juego es así, es en 3D y a punta de programación hacen parecer que el juego es un 2D y parece un juego hecho de anime, y es genial. Entonces ese concepto de animación es muy brutal, y ahorita están sacando un anime que en este momento no tengo el dato, lo voy a buscar, que lo están haciendo en Unity. Wow. Y todo lo están haciendo con esa técnica y es increíble, o sea, el acabado es fascinante. Yo no soy experto en 3D, pero a mí me encanta todo ese tema y más conociendo lo complejo que es hacer eso por debajo, porque pues es que estamos hablando de que hacer shaders usted ya tiene que conocer temas físicos y matemáticos para poder hacer esa programación. Y si es un camello hacer un modelado en 3D, que Gonzalo, que sí sabe hacer modelado, podrá decir que nuestro lo modelo que estoy diciendo es cierto o no. Ahora, ¿qué será hacer eso por programación en tiempo real? O sea, cuando se está renderizando el proyecto. Entonces, eso a nivel técnico es de las cosas que más me gustaron y lo que más me disfruté en la serie. Hablando un poquito... bueno, dale, Gonzalo. Señor. En lo personal, pues no soy diseñador como Gonzalo, ni erudito como Holman. Regresar la cerveza ya. Yo les hablo del planeta, ¿listo? Sí, pero digamos que yo sí he sido de esos que le ha gustado el anime desde niño. De hecho, he visto llamémoslos grandes clásicos del anime. Que de hecho César fue el que me enseñó ese mundillo del anime, y de hecho le paso un dato, César, el diseñador de los personajes es Toshihiro Kawamoto, el que diseñó Cowboy Bebop, que es uno de los clásicos en el anime, pero cuando, o sea, yo creo que es de mi parte como una persona vieja, de 32 años, que se crió con los Caballeros del Zodiaco, con Dragon Ball, que tal vez yo no estoy acostumbrado a este tipo de animación.
De hecho, había, como dice Holman, había partes como que se miraban muy raras. A mí, por ejemplo, una parte que me descolocó fue cuando están imitando el baile de los humanos y que ella empieza a dar vueltas alrededor de una hoguera. Parecía en un momento como el exorcista que volteó el cuello y le dio la espalda y me impactó mucho. Me descolocó esa escena. Puede ser que como somos nosotros los viejitos decimos, era lo mejor, era lo de nuestra época. Como Cowboy Vivo, le pregunto a César si él de pronto sintió el mismo efecto o cómo te fue con la animación, sabiendo que también conoces series viejitas del anime. No, la animación es una innovación interesante de este anime. Es bacano percibir que ya hay movimientos sutiles del propio, aunque sí, como dices vos, uno está enseñado, pues en estos animes anteriores uno pues pernota más lo que es la historia y la profundidad de la historia. Fue lo que me faltó, como les decía, muchas ideas en el aire. Pues ahorita oyéndolos hablar ustedes dos, Holman y Gonzalo, me tocaría a verla nuevamente y apreciar cada uno de esos detalles, porque ahí sí en esa genialidad sí no me había notado. No, pero pues de pronto, ahí como para complementar, de pronto sí hay detalles que todavía falta complementar entre la animación tradicional y la animación 3D. Por ejemplo, en la animación tradicional hay mucha libertad creativa. Por ejemplo, lo que nosotros vemos en The Warner Bros., donde todos los personajes se estiran, parecen todos de goma. En cambio, cuando lo tratan a pasar al 3D, la animación usualmente que hacen en 3D es que cogen a una persona, capturan su movimiento y entonces el movimiento es real. Pero cuando nosotros ya estamos acostumbrados que una persona se mueve real y tratamos de hacer algo exagerado como, qué sé yo, Sailor Moon cuando abre la boca o se le agrandan los ojos, entonces ahí sí vemos como una reacción que de pronto no es tan natural, porque todo se ve tan humano, tan natural, que cuando metemos un elemento exagerado, así como en los principios de animación, entonces algo corta esa parte. Entonces yo creo que eso es algo que todavía hay que lidiarse entre la animación tradicional y la animación generada pues por computadora. Sí, pero pues digamos, eso es un avance grande, sobre todo pues lo que quiere representar mucho más como el realismo, porque es que más o menos eso es lo que hace el anime. El anime utiliza pocos elementos exagerados en pocas escenas, pero ellos quieren representar figuras humanas y movimientos humanos. De hecho, ellos son mucho más delicados cuando hacen la animación tradicional dibujo por dibujo. En cambio, ya los gringos son como más chistosos, más burdos, más esto, pero son resultados muy diferentes, son estilos cómicos de una manera muy diferente. De pronto es por eso que se genera ese sentimiento. Ahorita que me hace caer en cuenta, pues yo he seguido esta serie One Piece desde el inicio, ¿no? En One Piece tiene esa transición de lo clásico, de lo que estuvimos acostumbrados a ver en los 90s, hasta lo más actual, 80s, ¿cierto? En las 80s. No, Admítalo, hermano. No nos venga a tramar aquí, joven. No, One Piece empezó en el 96. Bueno. No, y todas esas cuestiones que dicen Gonzalo y dicen Holman, claro, en las animaciones en el anime y ahora actualmente se están dando en ese sentido. Hace poco, pues, estoy empezando el proyecto de verme Demon Slayer o Cazador de Demonios, y utiliza estas técnicas mucho en los paisajes, no en las animaciones. No, pero me tocaría mirarla primero para saber si lo que digo es verdad. No, pero tienen mucha razón, toda esta tecnología la están llevando mucho a la animación actual del anime. Me gusta que César llama el ver una serie un proyecto. Es bastante interesante. Le llamamos el proyecto. Trabajo en 5 proyectos, ver One Piece, Pero bueno, hablando de la serie, no hemos hablado del autor, Justin Leach. No sé si ustedes saben quién es Justin Leach, si tienen la biografía, y ha hecho trabajos bastante importantes. De hecho, creo que conocen series que él ha hecho. Por ejemplo, ¿han visto Guerras Clónicas de Star Wars? Sí. Eso, él hizo buenísimo. Parte de la animación de eso. Ghost in the Shell 2, anime. Trabajó también en el equipo. Eso. Y miren la diferencia, porque Ghost in the Shell tira, aunque es ficticio, él tira como a ser más detallista, ¿no? A ser más al estilo punk y más estético en sus diseños. Estuvo también ahí. Kill Bill, ¿la han visto? La animación de Kill Bill también es parte de... Holman no ha visto Kill Bill.
No, la película sí, pero la animación no. No, la animación dentro cuando de la- cuenta de la la historia de la la película japonesa cuando mataron Ajá. a su padre, todo eso que Esa era un animación. anime. Los fragmentos de anime, sí, sí, eso sí los he visto. Eso. Y resulta que este tipo siempre trabajó como si haciendo los dibujos de otras personas. Y me gustó mucho la historia de él porque su sueño era ir a Japón y luchó con ese sueño y siempre quiso tener la serie propia y que ahora lo logró gracias a Netflix. De hecho, él comentaba que para poder trabajar con las personas con las que está, y chévere que esto fuera acá en Colombia así, tenía que, por ejemplo, no sé, supongamos que yo voy a hacer Eden y tengo que contratar a Holman, a Gonzalo y a César. Tenía que pedirlos 3 años antes porque tenían la agenda ocupada. En cambio, uno acá es, a ver, ¿dónde yo veo el trabajito, hermano? Proyectos. A uno que le dicen, ay, salió un trabajo, a la miércoles el otro trabajo. Sí. Uy, tengo que entregar 4 proyectos. No importa, hágale. Eso es Sí, verdad. sí puedo. No hay domingo. Yo con 3 horas que duerma estoy bien. No hubo festivo. Imagínate, por ejemplo, para conseguir al diseñador de Cowboy Bebop, esperar 3 años y dijo, es un golpe de suerte que todos estuvieran disponibles en el momento indicado para que todos trabajemos en la serie, o si no le hubiera tocado el de la animación, 1 año, al año siguiente al que hacía los personajes, etcétera. Y yo veo que todos hablan de cosas que les gustó, pero también me imagino que hay cosas que no les gustó. Entonces, Holman, desde tu, no sé, de esa ceguedad que tienes, si te vuelves un poquito crítico, ¿qué de pronto de la serie no te gustó y te hubiera gustado que lo mejoren o que lo perfeccionen para la siguiente temporada? Bueno, sí, efectivamente no todo puede ser perfecto, o sea, siempre tiene que haber algo que a uno no le guste. Hubo 2 cosas. Una, pues en la serie también sacan o trataron de sacar los famosos mechas de los japoneses, muy al estilo de la serie, y pues fue como una pelea ahí toda medio mal hecha, medio sonsa, medio fofa, entonces esa parte no me gustó. Lo otro que no me gustó fue que, pues, apoyando un poco lo que decía César de la parte de lo predecible, pues ya en el segundo capítulo ya sabía que el malo, entre comillas, era el mismo doctor, que era, pues, y era la justificación de por qué este robot Zero tenía como esos rasgos tan diferenciados con los demás robots. Y es que porque obviamente es una mente humana digitalizada en el cuerpo de un robot. Entonces por eso se marcaba tanto el tema. Y no me gustó como ese cambio tan rápido de, ay, voy a ir adentro y luego salgo, y al principio fue difícil entrar, pero ya después, como ya sabía antes, volví, entré y luego me salí y yo dije, espere, ¿a qué horas hizo toda esa vuelta? Pero un momento. Lo otro que, y sumado a eso, la parte del reloj, la cuenta regresiva, o sea, la primera vez que salió, pues yo lo vi y como que, y ajá, y ese reloj que, y mostraban el árbol de fondo allá, que así como en suspenso y todo. Ya cuando la segunda vez salió, yo dije, miércoles, eso es una cuenta regresiva para algo importante tiene eso. Y al principio como que bajaba de a poquito, pero entre el segundo y el tercer capítulo, esa vaina se aceleró como un berraco y ya de un momento a otro, incluso yo alcancé a hacer en la cuenta y dije, miércoles, a esta China le quedan 6 horas. Y efectivo, o sea, la nena no se demoró un carajo y a las 6 horas, ay, baila, se acabó el propano ahí para darle, para mantener vivos a los humanos que están allá guardados. ¿Qué hacemos? Se acabó el diésel, todavía no existe la energía solar. ¿Qué hacemos? Se nos acabó la leche clean en polvo ahí, no tenemos que darles de comer. Eso fue la parte que como que me desajustó, pero pues digamos que para hacer 4 capítulos y para haber contado lo que contaron y para haber dejado la expectativa que dejaron, yo lo pasaría, yo lo perdono, o sea, me dejó con la expectativa de saber qué va a pasar con la siguiente temporada. Estaba pensada para hacer una película, sino que decidieron cortarla en 4 partes y yo creo que fue una buena idea para uno poder seguirla. Gonzalo, ¿qué no te gustó? Bueno, nuevamente,
La historia pues me pareció bonita y pues la intención es es que sea bonito y pues no que lleve muchos elementos de lógica, porque si nos vamos a la lógica, pues varias cuestiones, quedaron muchos huecos argumentales. Primero, porque realmente se desapareció la humanidad, es decir, muestran que pues hay violencia, hay guerra y todo eso, pero pues eso nunca realmente es motivo para que realmente hayan contaminado el planeta y se haya muerto la humanidad, o sea, no contaron exactamente qué pasó. Si pasó, digamos, algo como lo de Matrix, que fue la misma humanidad que puso todo este cielo oscuro, y ahí sí fue donde la humanidad se fue para el fondo, para el subsuelo a revivir, ¿sí? Hay muchos otros huecos que quedaron pasados, es decir, todo está pasando en el Edén, pero ¿qué está pasando con el resto del mundo? O sea, eso que hay allá afuera. O sea, ¿será que allá hay más sobrevivientes o qué pasó? ¿O eso todavía está contaminado y lo único que tiene aire puro es el Edén? O sea, eso también quedó ese hueco. Otras cositas que no me gustó fue pues las vainas de la lógica de una bebé sobreviviendo únicamente a punta de manzanas. Cuando cuando supuestamente cuentan una parte donde hubo un momento donde ella se lastimó y dijeron, ay, vea que la otra vez usted tuvo que durar 2 años para autorrecuperarse. 3 ¿Qué hubiera meses, pasado si se hubiera lastimado exagerado. más en serio de verdad? O sea, los robots no saben absolutamente nada de biología humana, o sea, ¿cómo hubieran hecho esa parte? O sea, sí, y el final también es muy ambiguo porque a pesar de que son bebés y todos los reciben con felicidad, eso pasa mucho como esta película coreana donde todo sucede en un tren y al final el tren se vuelve miércoles. Salen del tren solamente una pareja que es una niña, o sea, una jovencita que es drogadicta y un niño pequeño, salen del tren y hay un oso polar por ahí. Y entonces el director dice, no, es que eso representa la esperanza de la humanidad. Pero es una niña que tiene un montón de problemas y es drogadicta, es un niño pequeñito, peladito, y hay un oso polar ahí al frente de ellos, y está nevando. Sí, ¿cómo van a...? O sea, como propaganda de Coca-Cola. sí, ¿cómo van a subsistir? Sí, entonces... ¿Esa no es estación zombie? No, es uno donde supuestamente... ¿Expreso polar? No, que rehicieron una versión gringa donde estaba este actor de Capitán América, en donde supuestamente el vagón de atrás es donde está como la clase más baja y entre cada vez que tratan de hacer una revolución para llegar al vagón de al frente, se dan cuenta que todos los de los vagones de al frente vienen en clase alta. Entonces es como un recorrido de la sociedad. No me acuerdo cómo se llama la película, pero se las recomiendo muchísimo. Pero si no sabemos el título, si sabes en los comentarios, dinos. Sí. Menos mal el algoritmo de YouTube es muy bueno, hermano. La película y de se van tren y ahí aparece. La película de En donde Chuchu. sale el del Capitán América, Se llama El Chuchu. el Chuchu asesino. Como los títulos de Homero, el autobús que tenía que ir rápido. Pero entonces es eso, o sea, como que basados en ciertas cosas de la lógica, o sea, primero yo no sé cómo sobrevivió la niña a punta de manzanas, ahora cómo van a sobrevivir 30 peladitos a punta de manzanas. Otra cosa... Perdón, Gonzalo, ¿no se llama Snowpiercer? Si me dice, es que no recuerdo, me vi la película, pero no me acuerdo, hermano. Pero si sale el Capitán América, ese es. Sí, sale todo barbado y... Sí, entonces sí, esa es. Y vestido como de negro. Otra cosa que no me gustó es que supuestamente las manzanas que estaban recolectando al principio de la serie uno pensaba, oh, por allá en ese cubo gigante están los vestigios de la humanidad, entonces por eso están recolectándolos para llevárselos ahí. Las manzanas están alimentando un motor que a la vez el motor están alimentando a los mismos robots. ¿Qué pasa con los robots que se vuelven rebeldes y se alejan? ¿Ellos cómo se autoalimentan? Esa fue otra duda, porque ahí mostraron en el inicio que cada casita tenía como su espacio para recargar energías, ¿sí? Para alimentarse. Pero esta gente que vive en otro lado quedó desconectada de eso. ¿Cómo subsisten? A mí me hubiera gustado ver un pedazo de la trama donde se les acababa la batería en plena acción.
Sí, y cómo tenían que luchar con eso me hubiera gustado ver también, pero pues sí, hay muchos huecos argumentales que bueno, uno lo dice porque es que la trama es muy rosa y pues es un poco romántica, pero pues sí hay muchos huequitos ahí que no me gustaron. Justin Leach, que es fiel admirador de nuestro canal, va a estar llorando después de escuchar a Gonzalo, porque yo creo que le va a dar una depresión. Y César, a pesar de todo lo que ha hecho Gonzalo, no sé si te dejó alguito, algo que no te haya gustado de lo que no haya hecho Gonzalo en su repertorio. La cuestión de los cultivos de la manzana, ¿cómo va a subsistir el planeta con un cultivo nomás? Y se sabe que los monocultivos son la cosa más dañina que hay en este planeta. ¿Por qué? No hay, Perdón, César, ¿no? ¿Por qué? Por favor, ilústranos, Sí, César. no lo sabemos. porque usted va a un monte y lo que mira es biodiversidad. Hay gusanos, hay diferentes plantas que ellas interaccionan entre mismas, hay hongos que permiten la comunicación entre las raíces de los árboles y esto se da gracias a que hay diversidad de plantas. Hay aves en ese anime y no se miró ninguna ave y tampoco se miraron animales que son los esenciales para polinizar y empezar a poblar más eficazmente o formar Ay, como más que... eficazmente o suelo estéril, ¿no? En ese sentido. Entonces, en esa partecita, sí, el que coge eso como ejemplo ambiental, sí está mal ese anime. Ahí sí está destruyendo todo porque un monocultivo es lo peor que puede haber. Yo no me había dado cuenta de eso. ¿Ustedes se fijaron si habían animales o no? Lo que dice el mismo Gonzalo dice, ¿cómo van a subsistir los niños a punta de manzanas? Porque uno sabe que uno necesita proteínas, uno necesita la fibra, uno necesita otros diversos. ¿Cómo va a sobrevivir una humanidad a punta de fructosa, ¿no? Y ese es simplemente el idealismo del doctor, nomás en ese sentido. Ahí yo tengo una pregunta para todos. ¿Es posible generar energía de alguna manera eléctrica a punta de manzanas quemadas? Sí, el biodigestor. Eso ya en el Perú y en parte en China casi se compone los biodigestores, que es a través de la descomposición de los residuos orgánicos que se forma el metano y ese metano se recicla y empiezan a crear las válvulas, estos empiezan a ir hacia las válvulas de generación eléctrica. Como el DeLorean de Volver al Futuro. Esa parte, algo así. Precisamente. Para los viajes a Marte también lo están analizando, pero con la papa. Pues es lo que menciona César. No sé, pues. Y la basura tiene ese valor intrínseco que muchos no sabemos, ¿no? Que ahí está la plata, ya. Ajá. Incluso yo, o sea, ahí, yo sé que no es de mi área, pero en el trabajo que nosotros hacíamos en Tecnoparque, que era temas de investigación, había una dependencia que era biotecnología y nanotecnología, y ellos utilizaban muchos temas, pues obviamente bioambientales, temas químicos y todo el tema de preservación del medio ambiente. Incluso ellos tenían ahí unos desarrollos en temas de jabones ambientales, o sea, jabones que se disolvían con el agua, que realmente eran amigables con el medio ambiente. Y muchas de las investigaciones que ellos tenían era incluso de granjas autosostenibles y de casas completamente autónomas, pero no en el sentido electrónico y de domótica, sino en temas de iluminación, temperatura, refrigeración y disposición de los desechos orgánicos. Entonces sonaba muy a que yo me voy al campo y allá vivo yo de absolutamente todo lo que me da la tierra, pero realmente hacerlo en la ciudad. Entonces existían diferentes estudios a nivel arquitectónico en donde a través del mismo diseño de la casa yo podría aprovechar toda la iluminación que me da el sol, capturar esa energía obviamente a través de paneles y demás para generar electricidad, pero más allá incluso utilizar en las mismas corrientes de aire que a través de unos tubos yo los pudiera hacer pasar por debajo de la tierra y generar un sistema de refrigeración continuo durante todo el día, incluso aprovechando los flujos de agua para hacer que las paredes y toda la casa permaneciera a una temperatura idónea, incluso en diferentes épocas del año. Y el tema del aprovechamiento de los desechos orgánicos
para generar incluso cultivos y generar energía, lo que decía César. Yo con todos los desechos orgánicos puedo generar metano y el metano es un gas que a mí me genera combustible, me genera energía, eso puede generar luz. Pues, si eso hizo que se explotara Doña Juana aquí hace unos años en Bogotá, de toda la energía que liberó en ese momento, porque ahí sí, como dicen literalmente, Boloño al zarzo, esta vez, el metano se utiliza para ese tipo de cosas, lo mismo el compost y los biocompuestos y todo está. Entonces eso es bastante interesante y hay muchos proyectos que están enfocados a ese tema de las casas sostenibles para empezar a eliminar ese impacto en el medio ambiente. Hablando un poquito de lo que decía Gonzalo, ellos sí explicaron que realmente los humanos tuvieron que meterse en estos edenes y que ellos pensaban al principio no tener que llegar a ese punto de entrar a como esa hibernación, sí, porque ya definitivamente el medio ambiente estaba llevado, o sea, los niveles de contaminación del aire eran tan altos que era completamente insostenible. Y literalmente lo que ellos tuvieron que hacer es armar varios edenes, tratar de salvar lo que más se pudiera a la raza humana, y el resto, hermano, suerte, mucha suerte, es que le digo, mire a ver qué va a hacer. Que esa temática también la estoy viendo en un juego que estoy ahora jugando, el Horizon Zero Dawn. Mi único viewer es Holman. De una vez propaganda política pagada, estoy transmitiendo un juego que toca del mismo tema, cómo el ser humano se autodestruye, pero la diferencia acá es que es las mismas máquinas las que destruyen al ser humano y se adueñan de la tierra. ¿Sí? Acá ellos dejaron como a la servidumbre encargados de despertarlos luego, para que ellos puedan seguir avanzando. Gonzalo, en esas noticas que tú tomas, esos apuntes, ¿de qué tema no hemos hablado para que no te sientas frustrado hoy? No, digamos, hay un tema muy interesante sobre estos robots que al final, sobre todo uno, que es el que tiene como un sombrerito que se ve como el arqueólogo, que es el que recolecta, o sea, que todos esos robots parecen como Wall-E, donde en un momento eran autónomos hasta que cogieron ese elemento diferencial que es la curiosidad. Y me acordé, digamos, un discurso de, creo que era Michio Kaku, o no me acuerdo si era Neil deGrasse Tyson, que hablaban sobre unas labores del futuro cuando nosotros vayamos a explorar otros planetas. Era que no solo se necesitaba arqueólogos, sino que se necesitaba programadores arqueólogos, porque es posible que toda civilización que desarrolló tecnología y que se comunicara tuviera que haber desarrollado su sistema de programación. Entonces se necesitaba un arqueólogo para poder interpretar la programación y entender cómo era la comunicación entre ellos desde un sistema electrónico. Entonces yo creo que en un futuro, si la humanidad en este momento desapareciera y alguien quisiera venir acá, no es suficiente con lo que está escrito, porque incluso el papel se puede perder, muchas cosas se pueden perder, pero de pronto existe información electrónica que queda conservada de alguna manera. ¿Y cómo se descifra eso? Con un arqueólogo digital, un arqueólogo programador. Sí, un hacker como que averigüe nuestros Facebook, ¿se imaginan? Que en el futuro vean nuestros Facebook y estos locos hablando. Memes. Nuestras transmisiones. No conozco a ese tal Uribe, pero yo también lo odio. Los humanos... El Estado dispara. Revisando las historias de Facebook, los humanos tendían a tomarse fotos y a poner música reggaetón mientras colocaban filosofía en sus imágenes. Algo así. Oiga, miren que hay un tema ahí, yo no sé si usted, creo que sí la han visto, Gonzalo creo que sí Gonzalo no, sino Fernández, creo que sí la vio, que es esta película de los Mitchells versus las máquinas. Ah, sí, muy buena. Es muy buena y me llamó mucho la atención que el estudio que hizo esa película es el mismo que hizo la película de Miles Morales, la de el Spider-Verse de Miles Morales, son el mismo estudio. Y la película es genial y aborda el tema de los errores de los humanos y cómo las máquinas también nos tratan de destruir a partir de una inteligencia artificial. Y
Y me llamó mucho la atención lo sarcástica que es la inteligencia artificial. Eso fue lo que me fascinó de ahí. Los invito a, si no la han visto, a que la vean. Es muy buena la película, es muy chistosa, ¿No? muy Y los entretenida. dos robots que están averiados, me encantaron. Sí, es genial. O sea, son los robots más humanos que yo he visto. Porque están errados, por Exacto, eso se comportan entonces, como humanos. Pero bueno, antes de que se nos alargue más el podcast, creo que ya deberíamos hablar ya del cierre del anime. A mí personalmente el final me pareció chévere. Y le das una puntuación de una vez, Holman, de 1 a 10. Vale, listo, sí. Digamos que abordando todo el anime, historia, la parte técnica, que pues ya les he dicho, me encantó mucho por esta fascinación que tengo yo de todo lo que tiene que ver con tecnología y eso, yo le pondría al anime un 8, o sea, la verdad me pareció muy bueno y espero mejoren mucho a Zero, al doctor, porque el anime nos dejó sin enemigo. Nos dejó sin enemigo ahí, o sea, hasta él quedó como dudando de la misma humanidad. Sí, entonces yo quiero saber qué va a pasar, porque normalmente tiene que haber como un alter ego, tiene que haber como un enemigo, tiene que haber como un antagonista, y pues aquí en 4 capítulos nos lo pusieron y nos lo quitaron, entonces quedé como a la expectativa de eso, pero me pareció muy chévere el final. César, ¿le das un 10 o un 8? O sea, así sesgándolo. No me coaccione. No, de 0 a 10, ¿cuánto? Bueno, ¿y por qué no? Okay, cerrando ya la serie. En mi caso, ahorita escuchándolos a ustedes y todas esas cuestiones, yo al principio le daba un 4, pero escuchando todas esas cuestiones técnicas, toda esa vaina, y poniéndome a memorar toda la cuestión del anime, le pondría un 7 bien puesto, porque es muy buena la historia. Además, en la segunda temporada espero que, como dicen ustedes, que sea la humanidad la propia que se determina aquí, ¿no? Pues citando, de pronto me acuerdo de un meme que una vez, o de un meme como se le dice comúnmente a los medios de información que se utilizan ahora, me acuerdo de uno que planteaba 2 ideas, la que tiene Rousseau y la que tiene Maquiavelo. Rousseau decía, el hombre es naturalmente bueno, es la sociedad la que lo corrompe, mientras Maquiavelo se pone al contrario, el hombre es malo por naturaleza, al menos que precisa ser bueno. Esto es lo que me gustaría ver en esa segunda temporada y es lo que me gustaría interesante reflexionar en esa parte. Y cómo las máquinas son de pronto la clave para alcanzar esa utopía que se quiere para este planeta, ¿no? Sabiendo que una utopía es algo inalcanzable, pero ahí sí, como lo cita Eduardo Galeano, o mejor dicho, él cita a otro autor, que no me acuerdo el nombre, que una utopía no es para alcanzarla, es para caminarla. Wow. Y miren que estamos en el futuro donde ya citamos memes y todo. Mi profe de español me mataría. No, en esa parte los dijo, ¿no? Yo cuando estaba dictando clase de cultura amazónica y yo averiguándome acerca de la historia de los memes, estos se generan desde el año 1900, si no estoy mal, 53, donde se empezaron a transmitir información a través de mensajes cortos. O sea, los memes no son cosas actuales, simplemente es una evolución cultural de lo que se ha dado por la revelación humana. Y ahora lo miremos en internet y todas esas partes, ya es una cuestión de evolución del lenguaje humano en ese sentido. Es algo cultural que nos sirve a todos. Que nos hagan oír, sí. Yo creo que eso es una evolución de las caricaturas, ¿no? Porque Kino, el de Buggy el Aceitoso, que se me escapa el nombre en este momento, el de Mafalda, ese es Kino, Olafo, Calvin y Hobbes. Calvin y Hobbes. Yo creo que es una evolución de las caricaturas en donde en una pequeña imagen se condensa toda una historia y con el aliciente de que son graciosos y en algún caso son hasta ofensivos y hasta de humor negro, ¿no? Porque pues hay unos muy pasados también. Dice Gonzalo Calvin, y para mí siempre fue Hobles. Sí, el don Hobles, su merced. Hasta ahorita me dejo enterar. El tiempo no traía traducción ahí. Gonzalo, ¿cómo cerrarías este capítulo de la serie y la puntuación?
Yo le pondría un 6. Técnicamente me encantó, ¿sí? O sea, ¿por qué le pongo un 6? Aparte de los huecos de la narrativa, es porque la historia es muy predecible y es muy rosa. Y yo creo que este ya no va a tener otra temporada porque veo que hubo un ciclo del héroe donde pues empezó desde su inmadurez hasta que tuvo una pérdida, logró una meta y logró una salvación. Ya creo que se cerró un ciclo en la historia y a pesar de que hay muchos huecos, yo creo que ya no hay mucho que a partir de ahí. Si hubieran dejado como más huecos en la narrativa, menos huecos argumentales, de pronto se hubiera dado para una segunda parte. Pero no me gustó narrativamente, me gustó la parte romántica, me gustó la parte técnica, pero la historia no me convenció. ¿Alguien está anotando la, la puntuación? 876. Falta Fernet. 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, listo. Yo le iba a poner un 6 hasta que escuché a Gonzalo y le pongo un 4. No, Qué gente tan influenciable, hermano. Y le pongo un 4. Yo comparto mucho la visión que tenía César cuando empezó el programa, no cuando terminó, porque cuando terminó ya lo convencí. Cuando inició César dijo, hay muy buenas ideas que se sintieron que no las desarrolló muy bien, pero también entiendo que tal vez el tipo tenía un presupuesto solamente para 4 capítulos. Él apenas está lanzando como creador, sino haciendo animaciones a otros, sino como haciendo su propia obra. Entonces creo que no quiso arriesgar mucho, quiso como dar ideas de lo que puede venir de este mundo, de este universo que le está empezando a crear, y sí quiero ver ese futuro, sí lo quiero ver, pero este como tal no me convenció, entonces le pondría un 4 ahí como para que haga la habilitación y recupere. Como que todos cambiaron de opinión desde el inicio del podcast al final. Entonces, a ver, 6 más 4, 10. 25 dividido 4, eso da 6 algo. Ingenieros. 6,25. 6,25. Pasó raspando. Redondeémosla a 6,3 como para que pase la materia. Gonzalo dice redondearía para abajo. No, y como dice Goldman, ¿no? En ese sentido, la serie es muy recomendable para padres. Esta sí es muy bacana en ese sentido. Yo creo que eso fue en parte lo que más me gustó, porque pues digamos que ahorita que los ánimos están tan sensibles, en que realmente mucha gente se ha quedado sin sus papás, sin sus abuelos, incluso digamos a nivel familiar aquí tuvimos un caso bastante cercano, entonces yo creo que eso también ha hecho que un poco todos estemos un poco más sensibles, bueno, unos más que otros. Gonzalo sigue igual de insensible. Es que uno con vasectomía que va a sentir esas vainas, ¿no? Pero yo creo que la meta la cumplió. Sobre todo la parte que Fernet hablaba del baile, que se veía así como tan torpe, como tan amotro, como tan salido. Ellos, a mí me causaba mucha curiosidad porque es muy similar a Wall-E, que Wall-E admiraba los bailes y trataba de hacerlos, pero pues no sabía cómo hacerlo. Si hay muchas personas que son arrítmicas, imagínense un robot, o sea, hay gente que tiene más ritmo, un aguacero, pues habrá que era un robot que no está diseñado para eso. Incluso los de ¿cómo se llaman estos? Los de Google, los de no sé qué Robotics, que por ahí sacaron un video en diciembre bailando, se me olvidó cómo se llaman. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque ellos entendieron que era una manera de manifestación de la felicidad humana y ellos querían experimentar eso, o sea, es algo que ellos decían, es algo tan chévere que tienen los humanos y que nosotros por más que lo intentemos nunca lo vamos a poder expresar, incluso cuando la niña empezó a llorar. Que eso fue lo que más le dolió a ella, porque pues es que a las únicas figuras paternas y a las únicas figuras que tuvo durante toda su vida, de un momento a otro se las quitaron. Entonces fue un choque bastante emotivo ahí en esa parte, y no deja uno de pensar, oiga, ¿qué pasaría si de aquí a mañana a mí me pasara con mis papás o le pasara a mis hijos conmigo?
que, por ejemplo, el caso que yo les digo, que una familiar de mi esposa, hace poco el esposo murió de COVID y dejó un niño de 10 años, pues a ella, a pesar de que no era la mejor persona del mundo, ese señor, pues a ella lo que le chocó es, hermano, o sea, ese señor se murió y tenía 42 años, eso le puede pasar a usted y qué va a pasar con nosotros y con los niños. Entonces yo también lo veía por el lado de, ay, pucha, pues hay una teoría por ahí que habla de que nosotros somos una sociedad arraigada al estilo de los monos, y es que a nosotros nos duele lo que está dentro de nuestro clan de monos, pero lo que esté por fuera no nos importa. Entonces, pero ya cuando uno se pone en los zapatos de los demás y uno se da cuenta que pues ese mono que se murió tenía otros monitos ahí dentro de su sociedad y a ellos sí les duele y le puede pasar lo mismo a uno, entonces ahí es donde uno dice, ah, joder madre, sí, ahí sí el nivel de empatía lo toca a uno y uno dice, por más chanda y por más porquería que uno sea, ahí sí les toca. No, yo lo digo porque, o sea, yo me burlo mucho de Gonzalo, pero yo Que soy de como los el que, malo del paseo, ¿no? yo Ya soy que de los que, yo soy de el los que, antisocial. ay, que se murió fulanito, ay, qué vaina, pues de pronto ya le tocaba. Yo siempre lo miro por el lado, ay, se murió tal señor, ay, pues el señor ya fue a descansar, ya se fue de tanto miércolero que hay acá. Hasta bien, qué envidia por el man, ya no tiene nadie que lo joda. pero Regla de pues sí. Zombieland, hay que rematarlo. Sí, por si acaso, no sabemos, de pronto se murió de COVID, pero menos mal los están quemando por si revive. De pronto eso fue lo que me hizo falta a mí, esa empatía, ¿no? Como no soy papá, no lo vi, de hecho no había visto la serie desde ese enfoque y se me hace curioso porque Death Stranding sí me tocó mucho, pero pues bueno, de un videojuego a una serie es muy, muy diferente. ¿Sabe qué es lo que pasa con Ferney? Es, por ejemplo, lo que pasó con el juego de la bruja de Blair. O sea, ay, perro, no, a usted lo hacen encariñarse con algo. En Death Stranding usted se vuelve el protector de Lu y Lu se vuelve su compinche porque él es el que lo salva a uno casi todo el tiempo. Si en el bebé no le funciona a uno el brazo y uno no ve a los civis. Entonces, y el hecho que le den a usted la decisión de quémelo o no lo queme, si no han jugado, qué pena por el spoiler. O sea, tomar esas decisiones de si vive o muere con la persona que le han hecho no la empatía, pues es diferente. Entonces los juegos de cierta manera lo hacen a uno encariñarse con ese tema. A mí me ha pasado en varias series, por ejemplo en la de Walking Dead con el hermano de Daryl, con Merle, llegué a odiarlo, lo que no está escrito, pero cuando el tipo se muere y uno lo ve ya convertido en zombie y le toca llegar a Daryl a matarlo, uno dice, hermano, qué embarrada con el man, porque al final el tipo demostró ser noble. Se retractó. Exacto, entonces ahí hay un cambio. Yo creo que como la serie fue tan cortica, no tuvimos la oportunidad de generar esa empatía así como tan cercana con algún personaje. Ojalá pueda llegar a darse el caso. Y me aculpa porque yo la estaba viendo mientras trabajaba. Ojalá mi jefe no escuche esta transmisión. Porque claro, yo estaba programando y escuchaba, entonces realmente... Jefe de Ferney, si nos está escuchando, vea el anime. Mire que Ferney trabaja así sea viendo anime y todo. Ahí responde. Listo. Para hacer, ¿alguna otra cosa que decir, muchachos, para cerrar? O ya está todo dicho. Aprovechen y desahóguense. Saquen eso del corazón. El 80% de lo que yo digo de Ferney de Gonzalo es por molestar. Ellos confunden. Con razón, para hacer no una serie tan corta, ¿Cómo, César? Que para hacer una serie tan corta de 4 capítulos, este fue el capítulo más largo de Pildoguí. Sí, y lo sentí largo. Esos 20 minutos eran eternos para mí. Y trabajando, pues imagínate. Creo que César decía que el capítulo duró casi más que la serie. Fue más largo el capítulo de Pildoguí que la serie. Bueno, entonces cerremos para que no nos hagan bullying nuestros oyentes. Recuerden que nos pueden escuchar en todos los casts que puedan encontrar. Está podcast, está Spotify, está Anchor, está... ¿Qué más hay, Holman? iVoox, iTunes, Deezer, no, o sea, casi en todas las plataformas de YouTube, podcast estamos en YouTube. Si nos quieren ver
las jetas o nuestros bellos rostros, pueden ir a YouTube, ahí nos pueden ver que no nos hemos bañado ni para grabar. No se pierden de mucho realmente. Si quieren ver a César con su pinta boyaca en Leticia, en el Putumayo, que diga. De Y pronto, se me mandó lejos. si de pronto usted no tiene papá y sospecha que Gonzalo pueda ser su papá, mire el canal de YouTube a ver si encuentra un parecido. Y comparta, dale like, compartan estos audios porque nosotros vivimos de esto. Oigan, una última apreciación, una denuncia pública. ¿Qué Señor. tengo que hacer para que me den un circulito de esos? Como no me abro a la marcha, verá. ¿Marce, estás del PC? Uno tiene que agarrar un tubito de papel higiénico y lo pones ahí, por ahí listo. Ya espera, quito el tubito, pero... Nosotros tenemos un acetato cortado acá. Vale, no siendo más, recuerden escucharnos el próximo viernes. Se despide el grupo de Pildogeek y hasta mañana, ok. Hasta el otro viernes. Loki, Chao, chao. Loki. Ah, viene Loki. ¿Cuándo es? El 11. La otra, el 9, creo, ¿no es el 9? Ah, y el 9, miércoles. Miércoles de miércoles. Sí. Miércoles del día. Miércoles. Miércoles. El miércoles 9. Ah, sí, entonces el viernes vamos a estar hablando de Loki. Las aventuras del viejo Loki. Y llegamos otra vez a recuperar las teorías de Marvel y todo eso. Entonces los esperamos. Muchas gracias por escucharnos. Y esto es Pildogeek.